Bueno, vamos a resolver el certamen recuperativo del primer semestre de 2020, principalmente porque es un ejercicio muy rico, muy lleno de toda la materia que hemos estudiado. Tiene archivos, procesamiento de texto, tiene uso de diccionarios para clasificar. Y entonces, haciendo este ejercicio, van a estar seguros y seguras de que están bien preparados para el certamen 2 que ya se nos viene. Entonces, el contexto dice que el Banco Mundial almacena información de los países, información de desarrollo, en un archivo cuyo formato podemos ver acá. Cada línea tiene un país, un año, la tasa de nacimiento que está registrada para ese país en ese año, la tasa de muerte, la esperanza de vida, la población en ese año, el área del país y la densidad. Aquí ustedes pueden ver las unidades un poco más abajo. La tasa de nacimiento y muerte dice que son relativas a cada 1.000 habitantes, la esperanza de vida está expresada en años, el área en kilómetros cuadrados y la densidad es cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces podemos ver acá un ejemplo de una línea que corresponde a Chile del año 2013, en donde tenemos una tasa de nacimiento de 14 por cada 1.000 habitantes, una tasa de muerte de 5 por cada 1.000 habitantes, una esperanza de vida de 79,57 años. La población en ese año 2013 era 17 millones y tanto. El área es 756.096 kilómetros cuadrados y es una densidad de 23,48 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Okay? Ese es un ejemplo. Acá abajo podemos ver varias líneas del archivo de datos. Tenemos dos archivos de datos con los cuales vamos a probar. Yo tengo acá eh, para hacer las pruebas el archivo pequeñito, que es este que está acá, y tengo un archivo muy grande, que es este que tiene cientos de líneas. De hecho, tiene muchos países de muchas regiones del mundo y de muchos años distintos. Tiene, como pueden ver, miles de líneas, ¿no? A ver hasta dónde llegamos. No recuerdo cuántas eran, pero son muchas. 5.338 líneas. ¿Ok? Bien. Eh, Volvemos al enunciado. Dice que además de ese archivo, tenemos otro archivo que clasifica a los países o los agrupa en regiones geográficas. Y es un archivo bastante más sencillo que simplemente tiene el nombre de la región, separado por dos puntos, una serie de países separados por punto y coma. Por ejemplo, se define la región de Norteamérica, ¿verdad? Tiene dos puntos, y los países que forman esa región separados por punto y coma. ¿Ok? Por ejemplo, esto que está acá, ese archivo también lo tenemos a disposición, se llama regiones.txt. ¿Verdad? El archivo de arriba, recordemos que está separado todo por punto y coma, ¿verdad? Ujú. Bien. Tanto el enunciado como los archivos se los voy a dejar disponibles en aula, en la sección que dice documentos complementarios, en la unidad 10. ¿De acuerdo? Bien, aquí vienen las preguntas. Entonces vamos a comenzar con la pregunta número 1, que dice, escriba la función población, región, que tiene tres parámetros. Los dos primeros son los nombres de los archivos y el tercer parámetro es una región, por ejemplo, Norteamérica o Centroamérica o Sudamérica o África, qué sé yo, ¿verdad? Dice, la función tiene que retornar una lista de tuplas, cada una de las cuales, o sea, cada tupla, debe contener la suma de la población total de la región que se indicó como parámetro, sumando todos los países que la componen, pero como hay información de múltiples años, entonces cada tupla corresponde a un año, entonces de cada año para el que se tenga registro. Y las tuplas, dice, tienen que aparecer en la lista ordenadas de acuerdo al año, del más antiguo al más reciente. Veamos un ejemplo acá. Si yo llamo a la función población región e imprimo lo que retorna, pasándole como parámetro la región de Norteamérica, entonces nos va a retornar con uno de los archivos que tenemos estas tres tuplas.
una lista con estas 3 tuplas, que son los 3 años para los cuales hay registro en este archivo. Para 2011, la suma de la población de Norteamérica es esto. Para el 2012 es un poco más. Y para el 2013 es un poco más todavía. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Para obtener esto, como dice acá, lo que se hizo fue que se sumaron todas las poblaciones para cada uno de estos años de cada uno de los países que forman parte de esta región, ¿verdad? Entonces, como Norteamérica tiene México, Canadá, Estados Unidos, cada vez que aparecía un país de esa región, entonces se sumaba a su población para el año correspondiente, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, aquí es donde viene, tenemos que recordar que lo que nosotros hacemos es leer la información que está en los archivos y de alguna manera cargarla en colecciones en la memoria que nos permita procesarla de manera eficaz. En este caso, nosotros tenemos que, de alguna manera, acumular para la región que nos están pidiendo la población de todos los países por cada año, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un diccionario y en ese diccionario vamos a asociar con cada año que vayamos encontrando un acumulador en el cual vamos a ir sumando las poblaciones de los países conforme nos vayan apareciendo para ese año en particular. Eso sí, los países los vamos a filtrar únicamente los países que pertenecen a la región que nos indicaron como parámetro. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a necesitar hacer es determinar cuáles son los países que pertenecen a esta región, a la región que nos pasaron como parámetro, y para ello tenemos el archivo, ¿verdad? Que ya vimos que contiene precisamente esa información, este que está acá, que se llama regiones.txt. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a leer la región que nos indican como parámetro, la vamos a buscar acá en el archivo de regiones y nos vamos a quedar con la lista de países que pertenecen a esa región para tenerla ahí disponible y utilizarla para ir filtrando los datos del otro archivo conforme los vayamos procesando. ¿Okay? Entonces primero vamos a leer este archivo y vamos a buscar cuáles son los países de la región que nos pidieron procesar y posteriormente vamos entonces a procesar el archivo más grande y vamos a filtrar este archivo quedándonos únicamente con aquellas líneas de los países que corresponden a la región que estamos procesando. Esa va a ser nuestra estrategia. Bien, le paso acá al editor. Acá ya tengo un archivo preparado para empezar a resolver esto. Al principio siempre copio los formatos de los archivos para no estar yendo a mirarlos al enunciado. Los tengo acá como un recordatorio. Este es el archivo donde está la información de los países, ¿verdad? Y este es de las regiones. Este está acá. Y está la pregunta 1 y hay un resumen de lo que nos piden, ¿verdad? Para una región en particular, retornar la lista de tuplas que ya vimos. Bien, como les decía, lo que vamos a hacer primero es leer el archivo de regiones, ¿verdad? Porque con el archivo de regiones, entonces vamos a poder saber cuáles son los países que pertenecen a la región que nos indicaron acá. Entonces, antes de usar el archivo, tenemos que abrirlo. Sabemos su nombre, porque nos lo dieron acá, nombre de archivo de regiones, es ese. Y si queremos le ponemos el modo de apertura de lectura, o si queremos lo omitimos, porque si se omite, se supone que es de lectura, ¿verdad? Entonces voy a omitirlo. Siempre que abro un archivo, para que no se me olvide cerrarlo, lo cierro de inmediato y así después trabajo entre el open y el close, ¿verdad? Vamos a leer las líneas del archivo con un ciclo. Sabemos que cuando leemos con un for un archivo, lo que ocurre es que el for automáticamente va a ir asignando a esta variable las líneas del archivo una por una. Esas líneas contemplan el cambio de línea, el carácter de cambio de línea que viene al final y por lo tanto lo vamos a tener que eliminar utilizando la función o el método strip, ¿verdad? Y posteriormente vamos a hacer un split para separarlo, para separar esto en campos, ¿verdad? El separador de este archivo, el separador principal de este archivo es el dos puntos, ¿verdad?
Esto, en realidad, cada línea de este archivo tiene solo dos campos. El primer campo es el nombre de la región y el segundo campo es un string que contiene los países, ¿verdad? Esos países están separados por punto y coma, pero los vamos a separar después. Por ahora separamos la línea en dos, a partir del carácter de dos puntos, ¿verdad? Y tenemos que guardar la lista resultante que nos va a entregar el split en una variable. Voy a llamarle, por ejemplo, campos a esa lista, porque tiene dos campos. Entonces a la línea del archivo que leímos le aplicamos el strip para eliminar los caracteres que vengan al final. Y después el split indicando cuál es el separador que queremos usar. En este caso sería dos puntos. Entonces ahora tenemos una lista para la línea que estamos procesando en este momento, que tiene dos campos. El nombre de la región en la posición 0 y la lista de los países en la posición 1. Lo que queremos saber es si esa es justo la región que andábamos buscando. Entonces, usando un if, vamos a preguntar si lo que tenemos en la posición 0 de esa lista es exactamente la región, es justo la región que andábamos buscando. Entonces, si es así, vamos a procesarla. Y si no, simplemente pasamos a la siguiente línea, ¿verdad? Estamos suponiendo que siempre vamos a encontrar la región, ¿verdad? De que no nos van a escribir una región inválida. Bien, entonces si la región, si la línea que procesamos es justo la de la región que coincide, lo que vamos a hacer es que nos vamos a quedar con esta parte de acá, pero la vamos a separar en una lista de strings que tiene los nombres de los países, ¿verdad? En este caso, si fuera Norteamérica, Canadá, México y Estados Unidos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, el campo que contiene esto era campos corchete 1, ¿verdad? A ese, a ese, a ese string, perdón, campos corchete 1, le vamos a aplicar un split para separarlo, indicando que el separador es punto y coma, ¿verdad? Y esto nos va a retornar entonces una lista que la vamos a guardar para poder utilizarla más adelante. Le voy a llamar países. Entonces, por ejemplo, si fuera Norteamérica, en países nos quedó una lista que tiene el string Canadá, el string México y el string United States. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la primera parte lista. Tenemos los países que corresponden a la región que nos pidieron procesar. Y entonces pues, vamos a poder hacer el filtro posteriormente. Ahora nos pasamos al otro archivo, al archivo que contiene los datos, ahora sí, de desarrollo de los países. Vamos a tener entonces, y ahora que cerramos acá, yo podría volver a usar la misma variable, archivo, porque ya cerré el archivo, o puedo usar otra, ¿no? Como ya cerré el archivo anterior, puedo reciclar la variable archivo y volver a usarla para este open. Solo que en este caso voy a abrir el archivo de datos, se llama, el primer parámetro que nos indicaron acá en la función. Y para no olvidar, voy a cerrarlo y trabajo acá en el medio, ¿verdad? Entonces, una vez más, vamos a leer el archivo línea por línea, pero recordemos que lo que íbamos a hacer es que íbamos a construir un diccionario para ir acumulando en las distintas llaves que van a ser los años, la población total de los países de la región en esos años. Entonces construyamos ese diccionario primero, vacío, y después le vamos a ir agregando la información conforme vaya apareciendo, ¿verdad? Aquí tengo la línea, voy a copiarla un poquitito por acá abajo para tenerla más a mano. Voy a copiarla acá, la voy a poner como comentario, para tenerla a la vista. ¿Bien? Entonces vamos a leer ese archivo. Una vez más puedo reciclar la variable línea porque ya no la estoy usando para nada. Para cada línea en el archivo, que en este caso el archivo se refiere al otro archivo, ¿verdad? El que contiene estos datos. Entonces, vamos a hacerle el mismo procesamiento de antes. Le vamos a hacer un strip y un split, pero en este caso el separador es punto y coma, ¿verdad? De puro flojo voy a copiar esto y le cambio acá el separador, ¿verdad? Punto y coma.
Entonces, eso me crea una lista que tiene puros strings con esto, ¿verdad? En la posición 0 va a estar el país, en la posición 1 va a estar el año y así sucesivamente. Si quiero ayudarme un poquitito, le puedo poner acá los índices, cómo quedaron en la lista. El país quedó en la posición 0, el año quedó en la posición 1. Esta era la tasa de nacimiento, creo. Esta era la tasa de mortalidad. La esperanza de vida en la posición 4. La población en la posición 5. El área en la posición 6. Y la densidad de población en la posición 7. Así voy a poner esos numeritos ahí para acordarme. Entonces, ya eso lo tengo en la lista campos, ¿verdad? Lo primero que voy a hacer es determinar si la línea que estamos procesando en este momento me interesa o no me interesa. Es decir, si es de un país que pertenece a la región que estamos procesando o no. Y eso lo voy a hacer simplemente preguntando si el país, que es lo que está en la posición 0, pertenece a la lista países que habíamos determinado en la primera parte de la función. Si es así, continúo procesando la línea y si no, paso a la siguiente línea, nada más. Entonces preguntamos acá si el país, que es campos corchete 0, está en la lista países, entonces eso quiere decir que nos interesa esta línea. Y si no, no hacemos nada y simplemente pasamos a la siguiente. ¿Okay? Entonces, ahí estamos aplicando el filtro por región, ¿verdad? Porque ya teníamos listos los países que pertenecían a la región. Bien, entonces, si sabemos que la línea corresponde a un país de los que están en nuestra región, en la región que estamos procesando, vamos a aplicar el patrón de clasificación para saber si eh, el año que nos apareció en esta línea ya está o no está en el diccionario. Y si no está, lo vamos a agregar, ¿verdad? De la misma forma que lo hemos hecho siempre. En este caso, como la llave del diccionario va a ser el año, y el año lo tenemos en la posición 1, de hecho podríamos copiarlo a una variable para que sea más fácil para que sea más fácil procesarlo. Voy a ponerle a la variable año. Año es igual y lo voy a convertir a entero para tenerlo como el número entero y no como un string. Sería lo que tengo en la posición 1 de la lista campo, ¿verdad? Entonces puedo preguntar si ese año no está en el diccionario, lo vamos a agregar. Lo agregamos al diccionario como llave y como valor le vamos a asignar un 0, porque no hemos acumulado nada todavía. Inmediatamente después, a ese contador le vamos a sumar la población, ¿verdad? Que la población, si recordamos, está en la posición 5, ¿verdad? Entonces, podemos sumar acá, convirtámoslo a un entero, lo que está en la posición 5, que sería la población, ¿verdad? La lista que nos construye el split siempre es una lista de strings. Entonces, por eso tengo que convertirlo a entero o a float. Depende de si queremos mantener decimales o no. Aquí veo que tiene decimales, pero no creo que haya medias personas, ¿verdad? Así que voy a manejarlo como un entero. Y eso, ¿verdad? Ahora, recordemos que acá lo que puede ocurrir es que esta es la primera vez que aparece el año, entonces le ponemos un 0 y a ese 0 le sumamos la población. Pero la siguiente vez que aparezca el mismo año de, la misma, de un país de la región, entonces nos vamos a saltar este if y simplemente vamos a ir a sumarle a la categoría correspondiente el, la población del país, ¿no es cierto? Entonces, para saber si esto está bien, todavía no es exactamente lo que me pedían en la función, pero voy a retornar el diccionario y lo voy a dejar que se imprima acá.
Aquí tengo para la pregunta 2, voy a poner esto en comentario porque si no me va a dar un error. Después le quitamos este comentario cuando hagamos la pregunta 2. Pero por ahora voy a dejarlo así. Y aquí voy a dejar que se imprima el diccionario. Vamos a retornar el diccionario y vamos a ver qué fue lo que hizo. Vean que estamos llamando justo como era en el enunciado con Norteamérica, ¿verdad? Entonces guardemos esto. Voy a irme a la consola, lo estoy ejecutando de la manera más simple posible, directamente en la terminal. Y esto se llama Banco Mundial. Ups, ningún problema. Ah, me dio un problema porque no me pudo convertir entero el... Tendría que, sí, convertirlo a float y después entero. Dejémoslo como float. Dejémoslo como float. Ahí está. Ese es el diccionario que construimos, ¿verdad? ¿Por qué aparecen 3 años? Bueno, porque en el archivo que estamos usando, a ver, aquí, si vemos los que corresponden a Norteamérica, está el 2011, 2013, 2011, 2013, 2011, 2013, 2012, siempre están entre el 2011 y el 2013, ¿no? De los países que forman parte de Norteamérica. Entonces lo que hizo nuestro programa es que iba leyendo las líneas, por ejemplo, leyó primero esta línea y la descartó porque Chile no estaba en la lista de países, ¿no? Pasó a Estados Unidos y se dio cuenta de que sí estaba en la lista de países y que el 2011 no se había agregado al diccionario, entonces agregó el 2011 y le agregó la población de Estados Unidos en el 2011. Después pasó a la siguiente línea, que la consideró también porque Canadá está en la lista de países y el 2013 no se había incluido, entonces lo incluyó al diccionario con la población de Canadá. Cuando encuentra de nuevo Canadá, pero del 2011, se da cuenta que el 2011 ya está en el diccionario porque lo habíamos agregado acá y simplemente lo que hace es que le suma la población de Canadá a la que ya tenía de Estados Unidos en 2011. Y así sucesivamente. Y por eso obtenemos este diccionario. Esta es la población de la región de Norteamérica, el 2011, esta es el 2013 y esta es el 2012, que son los 3 años que aparecen ahí, ¿no? ¿Ok? Bien. Ahora, los que nos piden en el enunciado no es el diccionario, sino era una lista de tuplas, ¿no? Ya voy a borrar esto porque ya no lo ocupo más. Nos pedían una lista de tuplas ordenada por el año, en el que tiene que aparecer el año y la población de la región, ¿no? Y eso es lo que yo tengo en el diccionario, precisamente. Estas son las llaves del diccionario y estas son los valores asociados con las llaves. Lo único que tengo que hacer entonces es pasar la información del diccionario a una lista para poder ordenarla. Y eso lo hago con un ciclo recorriendo el diccionario. Cuando yo recorro el diccionario, lo que estoy haciendo es recorriendo las llaves. Y las llaves son años. Entonces, voy a decir, para cada año en el diccionario de, ¿verdad? Que fue donde acumulamos. Lo que vamos a hacer es que a una lista que tenemos que crear acá antes, como lista vacía, le vamos a ir agregando con append una tupla, ¿verdad? Entonces por eso uso doble paréntesis. El primer paréntesis es el paréntesis del append y aquí tengo que colocar una cosa que es la que voy a agregar a la lista y en este caso es una tupla, por eso hay otros paréntesis. Una tupla de 2 elementos. El primer elemento es la llave del diccionario, que sería el año, y el segundo elemento es el valor asociado con esa llave, que sería de corchete año, ¿verdad? Que es la población que tenemos registrada para este año. Entonces, esto nos construye la lista y después la podemos ordenar de menor a menor, simplemente diciéndole sort, ¿verdad? Y ahora sí que esta es la lista que tengo que retornar como respuesta a la pregunta. Vamos a probarlo, guardo ahí. Ahora ya no estoy retornando el diccionario, sino que estoy retornando la lista y aquí vemos que es la misma información de antes, pero está como lista de tuplas y está ordenada. 2011, 12 y 13. El diccionario antes estaba en cualquier orden
Como les hemos dicho, los diccionarios no tienen un orden predefinido. Acá sí, ya la lista está ordenada, pero es la misma información. ¿Sí? Bien, con eso terminamos la primera pregunta, que era la función población regional. Volvamos al enunciado. Ahora viene la segunda pregunta, que de acuerdo al puntaje debiera ser un poquito más difícil porque vale más. Dice, escriba la función desagregar región, así se llama. Se parecen mucho los parámetros, son los nombres de los archivos y una región. Dice, esta función recibe tres parámetros, los nombres de los archivos y el nombre de una región. La diferencia es que esta función, por eso es un poquito más difícil, porque esta función crea otros archivos. Dice, debe crear un archivo para cada país que forma parte de la región. Imaginen, si fuera para Sudamérica, probablemente tiene que crear, qué sé yo, 10 o 11, depende de cuáles sean los países que se contemplan para Sudamérica, archivos distintos, ¿no? Bueno, eso lo podemos saber acá en regiones. Si vemos Sudamérica, está Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam, ahí ya van 12 países, porque incluye Guyana y Surinam. Entonces se tendrían que crear 12. Si fuera Norteamérica serían 3. Si fuera Centroamérica sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Archivos distintos. Hay que crear un archivo para cada país que forma parte de la región y el nombre tiene que ser el mismo nombre del país agregándole el sufijo .txt, ¿verdad? O sea, por ejemplo, chile.txt, argentina.txt, brasil.txt. Y las líneas de estos archivos tienen que tener este formato. Año, todo en mayúscula, dos puntos espacio y debe aparecer la tasa de nacimiento. Perdón, sí, no, aparece el año. Mejor ver el ejemplo que está acá abajo. Aparece el año, dos puntos, espacio, la palabra tasa de nacimiento, dos puntos, espacio, y aparece la tasa de nacimiento del país en ese año, coma, esperanza de vida, dos puntos, aparece la esperanza de vida, coma, densidad, dos puntos, espacio, aparece la densidad en ese año para el país. ¿Vale? Esto está así tal cual en las líneas del archivo original, nada más hay que agruparlas por país, en este caso, para después crear los archivos y después crearlos con un formato bonito, que es como está acá, ¿no? Dice lo que aparece en mayúscula, que es el año, la tasa, la esperanza y la densidad, hay que transformarlos. La esperanza de vida es un entero y todos los otros tienen dos decimales, ¿verdad? Por acá lo dice. Dice, adicionalmente, o sea, además de crear los archivos, la función debe retornar el área promedio de los países de la región, redondeada al entero más cercano. Más o menos, ¿de qué tamaño es el país promedio de esta región? Redondeada al entero más cercano. Entonces, por eso, aquí en Norteamérica, como en el ejemplo, la función creó los archivos para México, para Estados Unidos, para Canadá, y además retornó 7.260.187, que es el tamaño promedio de los países en Norteamérica. Son tremendos países, ¿no? México, Canadá, Estados Unidos. ¿Cuál de los tres es más grande, no? Entonces, por eso ese número tan grande. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? También vamos a hacer una clasificación con un diccionario, solo que en este caso las llaves del diccionario van a ser los países, ¿no es cierto? Porque lo que queremos es guardar esta información asociada con Canadá. Todos los registros que tengamos de Canadá los vamos a meter en el diccionario asociado con la llave Canadá, ¿no es cierto? Y todos los datos que tengamos de México lo vamos a guardar en el diccionario asociados con la llave de México, de forma que una vez que creamos este diccionario, después procesamos el diccionario y vamos creando los archivos país por país, ¿verdad? Recorriendo cada una de las llaves del diccionario. La primera parte se va a parecer mucho porque como también tenemos que filtrar por región, tenemos que crear esta lista de regiones, perdón, esta lista de países de la región que hicimos en la primera pregunta, y eso es prácticamente idéntico a lo que ya habíamos hecho. Entonces podemos reciclar incluso, si uno fuera inteligente, hubiera hecho esta partecita de acá
en una función, de forma que llamemos a la función desde las dos funciones que estamos escribiendo, ¿verdad? Algo así como que me retorne la lista de países de la región. Y después la llamo acá y la llamo en la otra. Pero bueno, como no lo hicimos ya, simplemente voy a copiar este código porque es exactamente el mismo código que lo voy a usar ahora en en la otra función. Le quito los comentarios. Y entonces hacemos lo mismo que habíamos hecho antes, crear la lista de los países que forman parte de la región para poder hacer el filtro, ¿no? Y la segunda parte se va a parecer mucho también, porque también vamos a comenzar a recorrer el archivo de los datos de los países y vamos a filtrar por país. Entonces, esta parte de acá también es prácticamente la misma. Me quedó mal indentado. Ahí sí. Abro el archivo, empiezo a recorrerlo. Bueno, creo el diccionario, solo que esta vez el diccionario va a estar, las llaves del diccionario van a ser los países en vez de los años, pero bueno, lo creo vacío. Y empiezo a recorrer las líneas del archivo, las separo y pregunto si el país está en la lista de países. Y si es así, lo proceso y si no, paso al siguiente, ¿verdad? Para no olvidarme, voy a poner aquí el archivo.close cuando termine este ciclo. ¿Verdad? Bien. Entonces, ¿qué pasa si el país corresponde con uno de los países que estamos procesando? Bueno, hay que aplicarle el patrón de categorización para guardar la información que nos interese guardar dentro eh, dentro del diccionario. ¿No es cierto? Solo que en este caso el diccionario, recordemos que va a estar indexado por país. El país es esto, ¿verdad? Campos 0. Entonces, si quieren esto lo podemos guardar en una variable para no estar usando campos 0. Podemos aquí decir que la variable país, ¿verdad? O nombre país, si quieren. Nombre país va a ser igual a campos corchete 0. Y así podemos preguntar acá por nombre país. Si el nombre del país está en países, ok, vamos adelante. Vamos a aplicarle el patrón de categorización y preguntamos si nombre país no está en el diccionario, entonces lo vamos a agregar. En este caso, creando una lista vacía, porque aquí no nos interesa contar, nos interesa guardar toda la información que podamos sobre este país. En este caso, lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar a esta lista una tupla que tenga toda la información que nos interesa. Veamos cómo es. Tenemos que guardar el año, tenemos que guardar la tasa de nacimiento, la esperanza de vida y la densidad. Todo eso lo tenemos que guardar, ¿no es cierto? Entonces, podemos crear una tupla acá. Perdón, esto va. No, ahí está. Sí. Creamos una tupla que tenga precisamente esa información. Ahora, no me acuerdo si nos decían que tenía que ir ordenado por algo. Dice, el archivo debe estar ordenado por el año más reciente. Entonces, cuando nos dicen que tiene que estar ordenado, lo inteligente es colocar el campo por el cual tenemos que ordenar como primer elemento de la tupla, porque así las tuplas se van a ordenar solitas y nos va a quedar ya ordenado. Entonces, el año tiene que ser lo primero. Y el año lo teníamos, ya lo borré eso, en la posición 1, ¿verdad? Este es el 0, este es el 1. Entonces voy a agregar a mi tupla en la primera posición de la tupla, el año, que sería campos corchete 1. Después tengo que guardar la tasa de nacimiento y la esperanza, que eran los siguientes que venían en el archivo, si no me equivoco. Sí, eran este y este, que sería el 2 y el 3, ¿no es cierto? La posición 2 y la posición, o no. No, no, no. No, esta es la de muerte. Es el 2 y el 4. La esperanza de vida es el 4. Entonces el 2 y el 4 nos interesa,
¿verdad? Ya se me perdió el... ¿Dónde era que estaba haciendo la tupla? Acá abajo. El 2 y el 4 entonces. Campos 2 y campos 4, que sería la tasa de nacimiento y la esperanza de vida. Y también la densidad, que la densidad está en el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el 7, o si quieren colocan el último, ¿no? El menos 1. ¿eh? Pongamos el menos 1, así si nos equivocamos contando no pasa nada. La última posición de la lista, ¿verdad? La menos 1. O 7, si suponemos que contamos bien. Vale. Entonces, ahora que tengo esta tupla, la voy a agregar a la lista esta que creamos vacía. La primera vez que apareció el país. Y entonces de esa forma construimos una lista de tuplas. Una vez más, les recuerdo cómo es que funciona este patrón. Como estamos construyendo el diccionario con los países como llave, la primera vez que aparece el país, creamos la lista y le agregamos su tupla. Pero la siguiente vez que aparece el país, ya no hay que crear la lista y por eso no entra este if, sino que simplemente se crea la tupla y se agrega a la lista. ¿no? Entonces, para ver si esto funcionó bien, voy a retornar el diccionario para dejar que aquí se imprime y ver qué fue lo que hicimos. ¿no? Voy a ponerle comentario al llamado de la primera función para que no nos estorbe. Ya esa sabemos que está buena. Ahora queremos probar la segunda. ¿Vale? Ahí está. Este fue el diccionario que se creó. Miren que las llaves son los países de la región, en este caso de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México. Y el valor asociado con cada una de estas llaves es una lista que contiene tuplas. Cada tupla corresponde con un año para el cual se consiguió información. ¿no? Está para el 2011, para el 2013 y para el 2012 de Estados Unidos. ¿verdad? En este momento está desordenado porque no lo hemos ordenado. Y aquí está la tasa de nacimiento, la esperanza de vida y la densidad. Todos son strings, ¿verdad? Ahora, esta información la tenemos que traspasar a archivos. Tiene que haber un archivo para Estados Unidos que tenga toda esta información. Tiene que haber un archivo para Canadá que tenga toda esta información. Y tiene que haber un archivo para México que tenga toda esa información. Entonces vamos a tener que recorrer el diccionario y recorrer el diccionario y recorrer sus llaves. Y a partir de la llave puedo obtener la lista y procesar la lista. ¿No es cierto? Para irla guardando en el archivo. Entonces vamos para allá. Bien, ya sabemos que el diccionario está correcto. Entonces, ahora vamos a empezar a recorrer este diccionario y sabemos que las llaves son los países. Entonces, para cada país en el diccionario ¿verdad? Tengo el nombre del país, así es como se tiene que llamar el archivo, ¿verdad? Le vamos a agregar el .txt y la lista de tuplas la tengo aquí, ¿verdad? En D corchete país, ahí tengo la lista de tuplas. Vimos que estaba desordenada todavía, entonces lo primero que voy a hacer es que lo voy a ordenar para que quede ordenado por año, ¿verdad? Que es el primer elemento de cada tupla. Entonces va a quedar primero, en el caso del ejemplo, 2011, 2012, 2013, en cada uno de los países. Y ahora que era de menor a mayor, ¿no es cierto? A ver. Del año más... Ah, no, del más reciente hacia atrás. Entonces es de mayor a menor. Entonces, además de hacerle un sort, tengo que hacerle un reverse para que quede ordenado de mayor a menor. Entonces, ahora ya tengo estas listas que tenía acá. Ya no va a aparecer 2011, 2000... Va a estar ordenado, va a aparecer primero 2013, después 2012 y después 2011 para cada uno de los países. ¿Cierto? Entonces, ya están ordenaditos. Y esto es para cada uno de los países. Entonces tenemos que crear el archivo en el cual vamos a guardar esta información y eso lo hacemos con un open. ¿verdad? Para no usar de nuevo la misma variable, aunque podría
porque ya está cerrada, le voy a poner otro nombre, le voy a poner archivo salida. Pero insisto, se podría haber usado el mismo porque este ya está cerrado. Archivo salida es igual a open, tengo que decir cómo se va a llamar, y tengo que decir el modo de apertura, que en este caso es W, porque vamos a escribir, queremos que se cree el archivo. ¿Cómo tiene que llamarse el archivo? Tiene que llamarse igual al país, agregándole el sufijo .txt. Entonces, por ejemplo, México.txt. Esto es una sola cosa, ¿verdad? Esto es un solo string. Y así se va a crear el archivo. Para no olvidarlo, voy a cerrarlo y trabajo acá en el medio. Entonces ya abrí el archivo donde tengo que guardar los datos. Los datos tenían un formato bien particular. Vamos a usar format para darles el formato. Es este que está acá. Voy a copiar una de estas líneas. De esa forma puedo hacer la plantilla para el format más fácil. Entonces, antes de empezar a recorrer la lista de tuplas, que es la que tengo que escribir, voy a hacer la plantilla, que es un string, que tiene el formato en el cual queremos que aparezcan las líneas, ¿no? Esto que está acá no va a aparecer siempre 2013, sino que ahí va a aparecer el año, y por lo tanto es algo que queremos reemplazar. Entonces coloco un par de llaves. Lo mismo pasa con esto, no va a aparecer siempre ese valor, sino que va a aparecer algo con lo que vamos a reemplazar. Lo mismo con este, y lo mismo con este. Y siempre que estamos escribiendo en un archivo, en la plantilla tenemos que agregar en la secuencia de escape del cambio de línea, porque de lo contrario vamos a crear un archivo con una gran línea gigante. Nunca va a cambiar de línea si no incluimos esto en las líneas que estamos escribiendo. Entonces, esta va a ser mi plantilla. Este va a ser el formato que va a tener cada una de las líneas del archivo, y por eso se van a ver así como estas que están acá. Es la forma más fácil de hacerlo, usar el formato. Bien, ahora que ya tengo mi archivo abierto, ya tengo la plantilla lista, ahora tengo que ir y escribir qué es lo que tengo que escribir. Lo que tengo que escribir es lo que yo tengo en la lista de tuplas, esta que está acá. Por ejemplo, en este momento estoy procesando Estados Unidos. Ya abrí el archivo, ya creé el archivo, estadosunidos.txt. Tengo mi plantilla lista, ahora tengo que recorrer esta lista e ir sacando de acá los datos que me interesan para aplicarlos a la plantilla y escribirlos en el archivo. Entonces, primero esta tupla, después la siguiente tupla, después la siguiente tupla. O sea, todas las tuplas que están en esta lista las tengo que ir recorriendo en un ciclo para irlas escribiendo, ¿no? Entonces voy a hacer un for para recorrer la lista de tuplas. Ya le voy a poner aquí el nombre. ¿Cuál es la lista de tuplas? La lista de tuplas es la lista que está en el diccionario asociada con el país, ¿no? Y bueno, acá yo podría decir para cada tupla que está en la lista de tuplas y después desempaquetar la tupla, o podría desempaquetarla acá directamente, como ustedes quieran, ¿no? Lo que sí es cierto es que es más fácil si lo desempaqueto porque tiene nombres más significativos, ¿verdad? Recordemos, aquí lo estoy mirando de acá, que la tupla lo que tenía era el país. Ah, pero el país ya lo tengo. No, perdón, no es el país, es el año. El año, tengo el teclado en otro idioma, porque no me sale la ñ. El año, la tasa de nacimiento, pongámosle tasa de nacimiento, la esperanza de vida, la densidad. Eran esos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esos 4 valores son los que tenemos, entonces podemos desempaquetar la tupla. O, insisto, esto lo pude haber colocado directamente acá, sin necesidad de usar la variable tupla. Pero bueno, queda más clarito así, yo creo. Entonces ya estoy recorriendo la lista de tuplas asociada con este país, ya tengo las variables, ahora lo que tengo que hacer es construir una línea para escribirla en el archivo. Y eso lo puedo hacer en 2 etapas, lo puedo hacer directamente en el write, pero yo prefiero hacerlo siempre en una variable. Voy a construir una línea
que lo voy a formar a partir de la plantilla que ya teníamos, aplicándole format. Y aplicar format consiste únicamente en decir cuáles son los valores que tienen que ir a reemplazar los pares de llaves que tiene esto acá. Entonces, ¿con qué tengo que reemplazar el primer par de llaves? Bueno, con la variable año. El siguiente con la tasa de nacimiento, el siguiente con este, el siguiente con este. Entonces, puedo venir y colocar las 4 variables ahí y esas van a venir a reemplazar cada una de estas pares de llaves que están. Y ahora que tengo la línea lista, le hago write, ¿verdad? Al archivo de salida, le hago write con la línea que acabamos de construir. Y cuando terminemos de procesar toda la lista de tuplas de ese país, bueno, se cierra el archivo y pasamos al siguiente país, ¿verdad? Entonces, cuando esto termina, ya tenemos todos los archivos creados. Ahora, había que retornar algo, ¿no es cierto? Había que retornar, dice, el área promedio de los países de la región. Entonces tenemos que sumar el área de todos los países y dividirlo entre la cantidad de países que hay, ¿no? ¿Cierto? Ahora, el problema es que, ¿dónde hago esta suma, no? Esta suma, puedo ir sumando las áreas totales, pero lo que pasa es que los países aparecen varias veces. Si ustedes se fijan acá en la lista de tuplas que construimos, cuando íbamos construyendo íbamos leyendo las líneas del archivo, aquí aparecía Estados Unidos, después aparecía de nuevo, después aparecía de nuevo, con distintos años, ¿sí? Tenemos que contarlo solo una vez, ¿verdad? Porque si no vamos a estar sumando varias veces el área de Estados Unidos. Para contarlo una sola vez, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar acá donde el país se agrega al diccionario, cuando la primera vez, cuando creamos la lista, ahí vamos a sumar a una variable que la vamos a crear por acá, le vamos a llamar, qué sé yo, área total, una cosa así. Área total región, ¿verdad? Es la suma de todos. Y cada vez que aparece un país nuevo que no está en el diccionario, bueno, creo su lista y a área total región le sumo el área de ese país, ¿verdad? Que el área de ese país la tengo en campos corchetes 6, pero esto es un string, vamos a convertirlo a float. Y así, cada vez que aparece un país nuevo, sumamos su área. Cuando terminamos, aquí por ejemplo, de ahí terminamos, ahí yo podría calcular el área promedio. Va, me está boicoteando el teclado. Área promedio es igual al área total de la región dividido entre la cantidad de países, que yo sé cuántos son los países de la región porque tengo una lista con los países de la región, ¿verdad? Que es la lista países, entonces dividido entre la longitud de países. Ese es el área promedio. Y entonces, cuando la función va a terminar, retornamos esa área promedio. Si quieren, podemos calcular esto aquí abajo también. Bueno, da un poco lo mismo. Acá se está creando, se está llamando, perdón, la función. Así que ya podemos probar. Ah, había que redondearlo, parece. Si no me equivoco. A ver. Redondea al entero más cercano. Ok. Simplemente le aplicamos un round aquí. A todo esto. Y ahora sí. 7.260.187. 7.260.187. ¿Ok? Se tienen que haber creado estos tres archivos. Canadá, México y United States. Vamos a ver. Ahí está. Canadá. Se ve un poco feo el formato. Vamos a extender la consola. Ahí. Ahí se ve que está ordenado del año más reciente hacia atrás. Vamos a ver los otros. México. Ahí está México. Y ahí está el de Estados Unidos. Entonces, con eso terminamos la solución.
Espero que haya quedado claro. Que estén bien.